Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos de nuevo al Oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a ofrecer un vídeo de filosofía social y política en torno al papel o a la actitud del hombre del siglo XXI respecto a lo público, a lo social, o como dice el mismo título, a lo sociopolítico. Podríamos decir que desde que comenzaron, digamos, las democracias modernas, ¿no? Sobre todo pues a raíz de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, la historia de la implicación política del ciudadano en la sociedad es una historia muy reciente en realidad. ¿Por qué? Pues porque desde ahí hacia atrás lo que ha habido siempre ha sido un abismo, un colismos inseparable entre el poder político y el poder económico y la sociedad en general. Algunos me llamarán iluso o ingenuo y dirán que no hay ninguna diferencia especial o sustancial con lo que hay hoy, ¿no? Porque sigue habiendo efectivamente un gran abismo entre lo que son las élites político-económicas y lo que es la, por llamarlo de alguna manera, la masa social. Pero desde luego es obvio que la incorporación del ciudadano medio, aunque solo sea por el derecho al voto, al sistema político, es una novedad histórica que no se había producido antes y que de alguna manera sí supone, pues ya sabéis que a mí me gusta la expresión de cambio de paradigma, sí supone en cualquier caso un hecho histórico bastante revolucionario. Sin embargo, si bien es verdad que cuando analizamos, por ejemplo, la evolución que se produce del siglo XVIII al XIX, ¿no? Y los rasgos tan diferentes que hay en ese acceso a lo político desde la sociedad, porque la Revolución Francesa, que inauguraría estos estados modernos de los que hablábamos antes, pues no deja de ser, al fin y al cabo, una revolución burguesa, como volverán a serlo después en el mayo francés del 68 ya de del siglo pasado. Pero sin embargo, las revoluciones obreras, el movimiento obrero que se da un siglo después, el siglo XIX, son de otro corte completamente diferente. Es decir, el sueño del movimiento obrero de una nueva tierra y de un nuevo mundo, de una nueva sociedad donde imperase la igualdad, la justicia y el acceso de todos a los medios de producción y del reparto equitativo y democrático de la riqueza, etcétera, 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 tiene unas connotaciones sociales y psicológicas y yo diría incluso místicas completamente diferentes a las del siglo anterior. Entonces, por ejemplo, en el movimiento obrero, allí la entrega a la causa era un absoluto, por eso he dicho mística, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí me gusta recordar las palabras de Charles Peguy cuando decía que mística obrera la había antes cuando se daba la vida por la República, mientras que mística republicana la había antes cuando se daba la vida por la República. Política republicana la hay ahora cuando se vive de la República. Efectivamente, no es lo mismo dar la vida por la República que vivir de la República. La República, además, la palabra República no la estoy definiendo ahora mismo como un sistema de gobierno o como un sistema de organización social opuesto a monarquía, sino en su sentido etimológico más literal, la res pública, es decir, la cosa pública, la cosa de todos, que a mí también me gusta llamar la casa de todos, independientemente de que el sistema fuese o no republicano, monárquico o de cualquier otro signo. No, me estoy refiriendo a la cuestión social, a la cuestión sociopolítica, es decir, al hecho de que la sociedad pueda ser o deba ser considerada la casa común de todos y por tanto todos debiéramos estar implicados en su construcción, mantenimiento y conservación y mejora. Bien, pues en este sentido, la implicación del obrero en el siglo XIX en esta cosa pública era una implicación con carácter absoluto, era el todo o nada. No vamos a hacer en este contexto una historia ni tampoco un panegírico del movimiento obrero porque no es el sentido de este vídeo, pero sí quiero resaltar que los valores de la solidaridad, del espíritu comunitario, de la lucha del esto es para todos y del todo o nada, por decirlo de alguna manera, bueno, de lo que se englobaba en la palabra antigua de militante, entendiendo militancia como entrega total, absoluta, sin diletancia y sin planteamientos acomodaticios, ni muchísimo menos, era lo que definía aquella revolución, aquella revuelta que además de ser un hecho histórico que consiguió
como yo le digo muchas veces a nuestros alumnos cuando ellos se plantean la huelga como un día de vacaciones, ¿no? Y yo les digo que eso no es justo con la sangre que se vertió para que los trabajadores tuviéramos derecho a huelga. Es decir, la cantidad de derechos que hoy tiene la clase trabajadora, aunque habría que hablar de un receso otra vez o de una involución en dichos derechos, pero eso será material de otro vídeo. Pero los derechos que digo, repito, la jornada de 8 horas, el derecho a poder estar sindicado, el derecho a una pensión, el derecho a un subsidio, el derecho a poder faltar por enfermedad al trabajo, todos esos derechos que hoy disfruta la clase trabajadora, naturalmente no existían en el siglo XIX, para empezar porque no había sindicatos, y todo eso fueron logros y conquistas sociales que hicieron pues estos antepasados nuestros desde la más absoluta pobreza y dando el todo por el todo. Como anécdota histórica, hoy por ejemplo llamamos esquirol a aquel que no acuda a la huelga, ¿no? Cuando hay una convocatoria de huelga y alguien va al trabajo, pues se le utiliza el término esquirol como un término peyorativo, despectivo, que denota pues eso, traidor o que le da la espalda a los compañeros o insolidario o lo que sea. Más allá de, no estoy opinando yo sobre el término en absoluto ni sobre el derecho o no derecho de cualquier trabajador a asistir a su puesto de trabajo si así lo estima conveniente. No me estoy pronunciando en ese aspecto. Estoy simplemente diciendo que la palabra esquirol hoy significa eso, pero en el siglo XIX y comienzos del XX, al menos en España, esquirol era el que no estaba asociado. Es decir, se tenía tal conciencia de que había que estar asociado y del asociacionismo, que uno de los principales lemas de la clase obrera era asociación o muerte. En este sentido, la historia del movimiento obrero está llena de esos rasgos, por eso yo le he llamado una mística, es decir, que era como es un aire de globalidad, un aire de proyecto existencial, de proyecto global de vida al que se incardinaban las otras cosas. Lo fundamental era la lucha social y lo fundamental era dejarle a los hijos, a los nietos y a las clases trabajadoras del futuro un mundo más habitable y más respirable. Bien, cuando pasamos al siglo XX, sobre todo ya en la segunda mitad del siglo XX, diríamos a partir de la década de los 60 en adelante, a partir de la revolución de las nuevas tecnologías y de la creación en Estados Unidos de la sociedad consumista, se produce un giro enorme. En la marcha de la sociedad se produce un giro enorme, digamos, en la concepción del mundo y de la vida que tiene el ciudadano moderno actual, y que no es otra cosa que el resultado de la implementación de esa revolución de las nuevas tecnologías en la vida pública. Influyó de tal manera, por ejemplo, en los tejidos productivos, que, claro, por primera vez en la historia ya no se producía en atención a las necesidades humanas, sino que era al revés. Se acoplaban las necesidades humanas a las necesidades de la industria y de la producción. ¿Por qué? Porque el incremento productivo era de tal magnitud que había que reconvertir por completo los sistemas del mercado y del comercio, y había que vender de tal manera que pues, prácticamente, no sé, esto yo no sé si está cuantificado, pero una mínima parte de lo que hoy compramos tiene que ver con las necesidades básicas, y la inmensa mayoría del consumo actual tiene que ver con cosas que no son necesarias, evidentemente. Eso cambia de una forma radical la concepción cultural del hombre. Y entonces ya podemos hablar también de una cultura posmoderna, ¿verdad? Donde los valores no tienen nada que ver con los valores de la modernidad antigua. También en otro vídeo posterior hablaremos un poco de ese cambio en los valores del hombre moderno al posmoderno. Pero sintetizando, yo diría que la cultura actual es una cultura que se caracteriza básicamente por el individualismo, el materialismo, el hedonismo y bueno, y básicamente el atomismo, ¿no? Y la anomia, o la anomía, la dispersión del grupo. Individualismo lo entiendo no en un sentido peyorativo como sinónimo de egoísmo, sino como una opción de vida en la que el individuo es el centro y el fin de nuestras opciones. Es decir, el individuo está en el centro, está en el principio y está en el fin. El individuo es el alfa y el omega. No es la asociación, no es la comunidad, ni muchísimo menos la gran sociedad o el género humano. No. La mayoría de la gente, su visión de la vida, su visión del mundo, en este sentido es pues individualista, porque el yo, el personaje que lleva mi nombre, mi apellido y mi DNI, es el centro de mi vida, y a lo sumo pues se abre un poquito el arco
hacia los familiares, ¿no? Hijos, pareja, padres, hermanos o amigos más allegados, pero no se va mucho más allá de ahí. A la vista están los datos, por ejemplo, del índice de asociacionismo que hay hoy en la sociedad es prácticamente minúsculo. Es decir, claro, que podemos decir, hay muchísimas asociaciones, sí, pero hay mucha más gente. Entonces, claro, si comparamos el número de personas que están asociadas a algo con las que no lo están, el individualismo es abrumador, ¿no? La desproporción es tremenda. Otro rasgo de esta cultura sería, de la cultura actual, sería el materialismo, entendiendo por materialismo pues la importancia tan desmesurada que se le da al tener y a las posesiones por encima del ser y por supuesto del hacer. Uno de los principales motivos por los que la gente necesita pluriemplearse más allá del creciente costo de la vida, sobre todo en los últimos 2 años, pero esto era de antes de la pandemia. Lo que yo estoy diciendo ahora no es una cosa nueva, esto venía de antes. Y uno de los principales motivos o causas por los que la gente trabaja y se plantea su organización económica es para el tener y para las cosas y para el aumentar los patrimonios y para estar a la última marca y para estar con el último iPhone y con el modelo de coche que hay que cambiarlo cada X tiempo. Bueno, y donde la gente se compara mucho unos con otros en función de sus pertenencias, de sus haberes, de los coches que tienen o de la marca de ropa que visten o de la marca de móvil que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. A eso es lo que he llamado el materialismo. El consumismo, que es como la otra cara de la misma moneda, el hecho de volcar la existencia, la mayor parte de las energías, de las ilusiones, del tiempo y no digamos del dinero, de un buen número de personas de la población, en el hecho de comprar y gastar, haciendo quizás de ese disfrute material pues el centro o el foco fundamental de la vida de muchísima gente, ¿no? Esto va también muy emparejado con el hedonismo en el sentido pues no clásico del término, pero sí literal, ¿no? De la búsqueda del placer o de la comodidad como rasgos esenciales de nuestro vivir o como manera de estar en el mundo, ¿no? De plantear nuestro ser en el mundo. Quiero aclarar además, por encima de todo, que no estoy haciendo ni un análisis, ni una opinión, ni un juicio moral acerca de estos valores. En ningún momento estoy diciendo que estas cosas sean malas, porque entre otras cuestiones yo entiendo que muchos de esos valores son reactivos contra valores impuestos en la tradición del peso de muchísimos siglos. Esto, cuando hablemos de Nietzsche, profundizaremos en ello. Y algunos, además, en ciertas dosis, yo los veo absolutamente imprescindibles y los veo necesarios. Es decir, por ejemplo, hay una parte que tiene que ver con el materialismo, que va de la mano del progreso, y el progreso material y tecnocientífico, yo lo veo como una bendición en la vida del hombre de hoy. Para nada quisiera yo que volviéramos a los modos de vida de la Edad Media o de los siglos XVI, XVII, porque no había entonces consumismo o no había entonces materialismo en este sentido, ¿no? Es decir, yo creo que todo lo que significa dignificar las condiciones materiales de vida del hombre y de la mujer son bendiciones que hay que agradecer y que hay que acoger y que hay que aplaudir. Después, por otro lado, me parece que el hedonismo también es un valor que hay que poner en su sitio, en su justa medida también, y que además tiene, como diría Nietzsche de nuevo, una dosis de afirmación y bendición de la vida que no solo es saludable, sino que yo la veo necesaria. A este mundo no hemos venido a sufrir, y a este mundo no hemos venido a darnos latigazos en la espalda, de manera que todo aquello que la vida nos pueda reportar de placer, de bienestar y de alegría y de disfrute, pues bienvenido sea, por supuesto. Quiero decir con esto que cuando he dicho estos rasgos no estaba exponiéndolo desde un juicio ético, moral, ni mucho menos de negación, sino una descripción fenomenológica. Creo que cuando analizamos un poco la cultura actual vemos que ciertos rasgos prevalecen sobre otros y entonces el individualismo prevalece sobre el asociacionismo, el hedonismo prevalece sobre, ¿qué te digo yo? Pues a lo mejor la capacidad de sacrificio o la espera, el renunciar a placeres instantáneos y aplazar el placer para más adelante, por ejemplo. El materialismo, pues yo creo que prevalece sobre cuestiones más existenciales o más psicológicas o más espirituales, y el consumismo pues yo creo que sí que define a los individuos y los grupos de la sociedad industrializada moderna de una forma muy descarada, ¿no? Como decía Eduardo Galeano, el famoso historiador uruguayo, el templo actual es el centro comercial.
Hoy han dejado de ser las iglesias, los templos del hombre posmoderno y han pasado a ser los centros comerciales. Bien, cuando vemos todos estos rasgos aplicados al tema de lo social o de lo sociopolítico, eso marca enormemente la implicación que tiene el hombre de hoy, el hombre actual, en la cuestión política. Porque claro, ¿cómo concebimos la democracia entendida como gobierno del pueblo desde parámetros culturales individualistas, consumistas, materialistas y hedonistas? Claro, ahora miramos atrás al ciudadano del siglo XIX, mayoritariamente clase obrera explotada, y el cambio es radical, ¿no? Tan radical que sí que podríamos hablar sin ponernos pesados de un cambio de paradigma. Bien, el cómo esto después se va a desarrollar o se va a explicitar en lo que estamos llamando la implicación política del hombre y de la mujer de hoy, eso lo vamos a desarrollar en el vídeo siguiente para no excedernos en el tiempo, pero va por aquí la cuestión. Es decir, que entendamos que muchas de las cosas que pasan o que están pasando, si no todas, hoy a nivel político o a nivel sociopolítico, tiene que ver con la manera de ver el mundo político que tiene el hombre y la mujer de hoy. Bien, de todas maneras, por supuesto, y como siempre digo, y esto lo digo de corazón, esto no es una pose, ni muchísimo menos, ni esto es un papel que hago yo, ni una actuación. Esto lo digo con el corazón en la mano porque estoy absolutamente convencido y lo digo con absoluta firmeza. Es lo único de lo que puedo enfatizar dogmáticamente, que estoy seguro de lo que digo. Y es que no hago más que manifestar una interpretación mía personal y una visión mía y una opinión mía, que para nada pretendo en absoluto vender ideas ni vender puntos de vista, ni muchísimo menos que vosotros los que me escuchéis los tengáis que asumir. Siempre hago en la línea un poco socrático-nichana, aunque sean totalmente dispares estos dos grandes filósofos, siempre hago una invitación a la reflexión y al pensamiento o a la digestión de estas ideas, aunque solo fuera para poderlas discutir, para rebatirlas o para refutarlas o para montar un diálogo filosófico sobre ellas. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, como siempre, un abrazo enorme a todos y todas y hasta el próximo vídeo.